con ejercitaciones completas. Recordemos que en las sesiones anteriores habíamos trabajado específicamente distintos grupos de habilidades, ¿ok? Pero ahora nos centramos en ejercitaciones completas, es decir, de todos los tipos de textos, ¿ya? También son, claro, son de 40 preguntas. Sí. Bien. Voy a compartirles entonces la pantalla. Sí. Ignacio, ¿tiene alguna duda? ¿Algún consejo en vocabulario, en léxico? ¿Cómo plantear? Perfecto. En léxico lo importante es recordar que estamos trabajando con el sentido de las expresiones, no con los significados literales, pero el conocimiento de los significados de diccionario, por decirlo así, igual contribuye y ayuda. Tener muy en consideración el contexto, es decir, lo que el emisor quiere plantear en ese párrafo, en ese fragmento, y a partir de eso buscar la alternativa fijándose mucho en las explicaciones semánticas. Las explicaciones, lo que dice después de la coma, la palabra, no sé, libertad porque, eso en el fondo explica cómo esa palabra se utilizaría en el contexto y eso también tiene que calzar. ¿Bien? Entonces recordar eso, es una pregunta por el sentido y el sentido es la intención comunicativa del emisor, lo que el emisor del texto quiere decirnos al usar esa palabra. Siempre va a haber 2 o 3 palabras que nos van a parecer muy similares o 2 o 3 alternativas que también nos van a parecer similares. Lo que ayuda ahí a decidir y a marcar obviamente la respuesta con más seguridad es la explicación que viene en la segunda parte de la alternativa. Si no hay explicación semántica, la idea es que la explicación la puedan brindar ustedes mismos. Es decir, que ustedes puedan elaborar una idea, una frase, y que lo hagan conscientemente en su cabeza de por qué esa alternativa o esa palabra sería correcta para ese contexto. Pero, profe, cuando hay con una explicación, ¿en qué me fijo más? ¿En la palabra? O sea, ¿en el sinónimo que sale o en la explicación que sale? Honestamente, yo comienzo fijándome en la explicación, ¿ya? Porque la explicación está basada en el contexto, entonces hay que ver si ese, por ejemplo, si es un adjetivo, ese adjetivo calza con el sustantivo al cual está haciendo referencia. Si es un sustantivo, también, si realiza las mismas acciones o tiene las mismas cualidades que las expresadas en el texto. Y después reviso la alternativa que está con mayúscula, la palabra que, como dice usted, funciona como sinónimo. Pero las 3 cosas tienen que calzar, son un triángulo, una triada, ¿ok? Si no estamos seguros, la idea es que la alternativa, la explicación nos ayude a decidir. ¿Bien? También tener en cuenta los tipos de palabras que nos van a preguntar o que pueden aparecer. Estar atentos a eso, ¿no es cierto? Eso es bastante básico, pero cada palabra tiene una función gramatical. Los adjetivos determinan a un sustantivo, ¿no es cierto? La casa bonita, entonces la explicación semántica también tiene que hacer referencia a una casa. Los sustantivos se refieren a elementos de la realidad, a conceptos. Bueno, verbos y adverbios son los que menos aparecen, pero igual se refieren a acciones los verbos, por lo tanto la explicación semántica también tiene que calzar con respecto a quien realiza la acción. Y el adverbio también tiene que calzar en relación a el verbo al que está determinando. Recordemos que no es una pregunta por diccionario, no es una pregunta en donde usted le pidan que se aprenda el diccionario de memoria y responda. No, la pregunta busca que usted sea capaz de analizar la palabra en el contexto. La palabra no está sola, funciona dentro de una oración. Entonces hay que reconocer y analizar qué función está cumpliendo esa palabra en la oración.
¿Ya? Y práctica, ir viendo en qué me equivoqué, si me equivoqué en una palabra del léxico, qué error cognitivo cometí, en qué parte del razonamiento, quizá pensé que era esta, pero después la cambié por otra, e ir ahí desarrollando seguridad. ¿Ok? Vamos entonces acá. Igual tiene 40 preguntas el taller, pero son más cortitas las lecturas. Así que ojalá alcancemos a hacer varios textos. ¿Ya? Ignacio, ¿quedó más claro? Ignacio, que había hecho la pregunta del léxico. Sí, quedó claro. Perfecto. Vamos entonces con la primera lectura. Vamos con la primera lectura. Acá entonces hay hartas preguntas de léxico, así que vamos a poder practicarlo también. ¿Ya? Son 6 preguntas, un texto de un párrafo, por lo tanto les voy a dar máximo 10 minutos, como máximo para responder las 6. Y corregimos. Si hay dudas, por el chat. ¿Bien?
Perfecto, chicos. Vamos a revisar entonces este primer texto. Preguntas de léxico sin explicación semántica. Voy a indicarles en el chat entonces las alternativas correctas. Acá es donde podemos aplicar entonces lo que les mencionaba hace un momento, la idea de entender y no ser nosotros los que brindemos una explicación semántica. ¿Ok? Vendió es una acción realizada en el texto por una casa de subastas. Por lo tanto, tiene sentido que la correcta sea remató. Aplicamos entonces el sentido en el contexto, dependiendo de qué otras cosas se está hablando en el mismo texto. Dice acá en la 2, científico más renombrado y exaltado de la historia. ¿A qué se refiere entonces con exaltado? Tiene que ver con llevarlo a la exaltación, que es en el fondo una, por decirlo así, cumbre de la historia. De ahí entonces que la correcta sea enaltecido. Podrían haberse producido aquí problemas con la significación, quizá, por lo que nuevamente es útil también recurrir a la etimología. Exaltado tiene la misma raíz que exaltación. Acá irritación, enaltecimiento, ímpetu. Ahí entonces vamos jugando con las raíces, porque quizá esas raíces sí las hemos conocido o las hemos escuchado en otros contextos. Bien. Entusiasta. El entusiasmo es algo inherente al sujeto. Ya me pregunta Ignacio la diferencia entre entusiasta y enaltecido. Bien. Exaltado y enaltecido tienen el hecho de que es otro el que te pone en un pedestal, por decirlo así, que es la idea que se está hablando sobre Newton. Por lo tanto, entusiasta quiere decir que Newton era un científico entusiasta por sí mismo. No sé si me entiende. Perfecto. En dictados, de acuerdo con los dictados de la razón fría, en este caso tampoco es un dictado literal como lo hacemos en el colegio, ¿ya? Por lo tanto, también a eso apuntan las opciones, ¿ya? Preceptos tiene el mismo sentido de dictados, en el sentido de que es lo que dice la razón, lo que propone la razón. Las otras alternativas entonces no se considerarían con el mismo sentido. ¿Bien? ¿Hay dudas con léxico, chicos, chicas? Bien. ¿Sí? Alguien habló, pero no escucho nada ahora. Si puede por el chat también dejar las dudas. Sí, esperemos a ver si la compañera puede por el chat dejar las dudas porque de verdad no escuché nada. ¿Ya? Ah, no había duda, no se preocupe, Cata. Entonces, las preguntas tenían que ver con extraer información principalmente, la primera dimensión de lectura. En el texto se afirma, los documentos citados en el texto y la otra decía lo mismo, así como en la conferencia pasa esto. Entonces todo era con relación a extraer información. ¿Algún error al respecto, chicos? ¿No? En la 6, ¿por qué no puede ser la A? Vamos a la 6. La 6 dice los documentos de Newton citados en el texto.
no tenían valor científico. Aquello no se menciona en el texto de manera directa. ¿Ya? Claro, dice, tenemos que fijarnos en todo que se... Chicos, inesperadamente se me cayó el internet de un minuto a otro. Ni siquiera me avisó, a veces me avisa, me sale el cartelito, su internet es inestable, pero acá ni paso. ¿Ahora me escuchan bien, chicos? Perfecto, manitos para arriba, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, disculpen las molestias. Claro, estábamos viendo la pregunta 6 y en ninguna parte se enuncia que los documentos no tenían valor científico. Quizá podríamos llegar a interpretarlo o a inferirlo por el sentido de que se nombra a Newton como un brujo, dado el contenido de los documentos. ¿Ya? Profe, ¿Sí? es que a lo que va, pues su duda debe ser porque dice que la Universidad de Cambridge la había considerado sin valor científico. Claro, pero no que no lo tenían. Ya. Por ahí va la diferencia, ¿ya? Además que lo dice entre comillas, ojo con eso, las comillas también significan, entregan una significación. Ese sin valor científico y que el emisor le ponga comillas demuestra que en realidad el emisor del texto no lo considera así. ¿Bien? Perfecto. Acá la correcta era D, fueron ofrecidos a la Universidad de Cambridge. Solamente conectamos la información presentada. ¿Bien? Perfecto. Vamos con el siguiente fragmento entonces. Este es un poquito más largo, un poquito, y tiene más preguntitas, así que igual son 16 preguntas, pero varias de léxico, así que igual esas son un poquito más rápidas. También unos 10-12 minutos, chicos, y revisamos. ¿Bien? Si hay dudas, también por el chat. Vamos ejercitando entonces.
Jóvenes, veamos este texto. ¿Necesitan más tiempo? Ya estamos. Manitos para arriba, por favor. Pulgares. Un poquito más. Perfecto, un par de minutos más. Y revisamos. Bien, chicos, partamos por las preguntas de léxico, la idea de agonía. Algunos se animan a sospechar o imaginar que el hombre llevó un diario de esa agonía. Está hablando literalmente de la agonía de la mujer de Horacio Quiroga. Voy a anotar las alternativas para que vayamos corrigiendo. Vamos por esas. Entonces, en este caso es literalmente la muerte, el camino hacia la muerte, por lo tanto, padecimiento. Elegido, dice el texto, un héroe griego que lejos de elegir, entiende que su principal oponente lo ha elegido a él. Está hablando metafóricamente de la muerte y de la relación que tiene Quiroga con esta, ¿ya? Por eso también elegimos acá la alternativa E, escoger. Bien, en el sentido de seleccionar, de... Perfecto. En la siguiente, alejarse, dice, el drama de la muerte habría de alejarse, también un verbo, y en este caso hablamos literalmente de la acción de generar distancia, retirarse. Bien, palabras bastante coloquiales, por lo tanto no debería haber errores.
¿Dudas con léxico? Ah, me faltaron 3, sí. Era hasta la 16. Veamos. Ahí están. Extraer información y localizar la información era principalmente lo que debíamos hacer en la pregunta 10, ¿no es cierto? En el texto se afirma que se nombra la idea de suicidio. Las otras son falsas, entonces también podemos ir descartando a partir de eso. Bien, no sabemos si es la única esposa porque dice su primera esposa, por lo que suponemos, inferimos que hay una segunda o más, ¿ya? Tampoco se establece en el texto la relación entre Piglia y Quiroga, ¿bien? Y la menciona el director Herzog es para comparar sus personajes con el de Quiroga, como el romántico personaje de un filme de Herzog o como el rusioniano que quiere vivir en un mundo anterior a la cultura. ¿Ok? Finalmente, el padre no se suicida, sino que moría en un accidente. Descartamos entonces las otras opciones. La cita a Piglia, ¿qué finalidad tiene? En este caso, apoya teóricamente la reflexión del emisor del texto, ¿no es cierto? Como vemos en el párrafo 4, donde se cita a Piglia. ¿Ya? El conflicto vida-literatura, una marca que envuelve la vida de varios escritores. Y luego está la cita entonces sobre esta relación. Ricardo Piglia entonces es el sustento teórico, el respaldo teórico para la idea del emisor del texto. Bien. La pregunta 12... también era una pregunta de evaluación en relación a la idea que expresa el emisor. Dice acá, podría pensarse como la construcción de una experiencia que volviera minúscula la tarea de la escritura. Frente al desafío que la selva presentaba, la idea de aventura y el trabajo manual, surgió la fantasía de abandonar la tarea de escritor. Por lo tanto, ese podría indica que es la posición o la idea que tiene el emisor, no es una certeza. Ahí está entonces la información presentada, disminuye su labor como escritor según lo que cree el emisor. Bien. También nos preguntan por el propósito del relato con el que se inicia el texto, la historia de la muerte, del suicidio de la mujer de Horacio Quiroga. Esto tiene obviamente el propósito de introducir. Es un texto de tipo, poner una estructura bien definida, introducción, desarrollo y conclusión. Entonces introduce el tema de la muerte con esta narración. En la 14 lo mismo entonces, reconocer el rasgo, reconocer la estructura y funciona como propuesta teórica. Tal como vimos en la pregunta anterior, esa propuesta teórica se sustenta en la cita a el teórico Piglia. Bien, entonces estos hechos escenifican el conflicto vida-literatura, sería como la tesis teórica del emisor. Teníamos que reconocer acá esa estructura. En la 15, síntesis, ¿a qué se refiere el texto? Un análisis de la biografía de Quiroga y la influencia en la obra. También hay acá opciones muy generales, ¿no es cierto? Como la D, y hay opciones muy específicas, ideas que no son generales, sino que son más específicas como la E, el tema del suicidio. En general se habla de la muerte en general. Por eso aspectos biográficos más que suicidio o la D que dice reflexión profunda acerca de la muerte de los escritores latinoamericanos tampoco. Bien.
Y sobre Ana María Cires, ¿qué se puede enunciar? Acá también es trabajar con la información presentada, ¿ya? Hay cosas que no se pueden afirmar, como que se suicidó porque Storni se suicidó o que quería llamar la atención de su marido. No, ¿ya? En este caso fue importante para Quiroga, solo eso se puede afirmar. Bien, ¿dudas entonces, chicos? ¿Preguntas, comentarios? Si no, manitos para arriba. Bien, pueden ir dejando dudas también por el chat, chicos. Si hay alguna pregunta en la que no entienden muy bien por qué era la correcta. Vamos a ir con el siguiente fragmento que es más largo todavía. Entonces, no tan largos como los de la G, pero la longitud de los textos es algo a lo que también hay que ir acostumbrándose. Así que, paciencia. Vamos acá entonces con este texto. Es más largo, son más preguntas, así que les voy a dar 15 minutos, chicos. Y si hay dudas, por el chat. ¿Bien? Ahí. Perfecto. Vamos con la lectura.
然后今的我们也就要重复要用嗰啲兩種特種性嘅就發到啦，人哋種都送啊人三人四樣起來。開燈可以咩？追選差嗎？
Jóvenes, ¿cómo va el texto 3? ¿Terminamos o necesitan más tiempo? Terminamos, parece, veo algunos pulgares para arriba. Sí, perfecto. Bien, texto de los medios de comunicación, ¿no es cierto? Tenía principalmente un carácter expositivo. Vamos con las alternativas. Bien, en este caso las preguntas del léxico sí tenían explicación temática, por lo tanto, ahí había una ayuda adicional. Hasta la 25. ¿Ya? Revisemos entonces. Partamos con léxico, la idea de perecederos. Los excedentes de los productos perecederos no se pueden transformar en alimentos duraderos. Perecederos, acá revisamos las explicaciones semánticas, alimentos que se pueden consumir solo dentro de un cierto periodo. También vemos otras opciones. Destinados a perderse, hace referencia a la rapidez para descomponerse. Alimentos que han sobrepasado la fecha ideal de consumo. Alimentos cuya etapa de producción es muy corta. Evidentemente descartamos algunas opciones por la explicación semántica, por eso les digo que primero revisemos eso. Nos permite de plano descartar algunas ideas, ¿no es cierto? Destinados a perderse no tiene sentido, no es que los alimentos estén hechos para perderse, ¿ya? Tampoco son alimentos caducos, y después, ¿no es cierto?, podemos analizar las opciones breves, temporales, transitorios, todos hacen relación al tiempo que dura un producto, un alimento. Por eso nos quedamos con la D. ¿Bien? La 18 dice, se desperdician calorías en los restaurantes que sirven raciones desproporcionadas. Todos hemos ido a un restaurante que sirve raciones desproporcionadas. El sentido acá de la palabra es que la ración es mucho mayor con respecto a lo necesario. Habla del tamaño. Las opciones en las explicaciones dicen número de platos, excelencia de los alimentos, imposibilidad de medir y contar la comida, alimentos más destacados o enormes cantidades. Ahí entonces descartamos todas las que no tienen que ver con cantidad y nos quedamos obviamente con la correcta, que es exageradas porciones. ¿Bien? Por eso les menciono que es útil primero analizar estas explicaciones semánticas, nos permite descartar mucho más rápido algunas opciones sin ni siquiera tener que reflexionar sobre lo que significa realmente la palabra. Dice la siguiente, comida relativamente barata y presentada en envases seductores. También vemos las explicaciones que despiertan interés. Vamos enseguida a las siguientes. Complacen la expectativa, son más atractivos, suscitan ideas, conquistan sentimientos. Acá evidentemente tiene que ver con atraen. Por eso seducen, atraen, seductores, atrayentes, alternativa C. Me pregunta por la 24 el compañero. Pero a partir de este punto las cosas se empeoran. ¿Qué hace el emisor del texto con ese fragmento? Esto estaba, déjenme recordar. El párrafo específico, acá está. Claro.
Dice, en los países desarrollados no hay problemas de transporte, no hay problemas de almacenamiento ni de refrigeración, pero a partir de este punto las cosas empeoran. Con eso, ¿qué hace el emisor? Eso es lo que nos está pidiendo analizar. Las cosas empeoran es que si antes no había problemas, antes en el proceso productivo, ahora sí lo habrá. Por eso introduce, claro, esa era la correcta. Eso, manifiesta la gravedad. Propone que de ahí en adelante, en el proceso productivo, en la postproducción, hay problemas de desperdicio de alimento. Por eso, gravedad de desperdicio. ¿Ya? No es una frase en donde él exprese su posición o su opinión, no declara su desaprobación, tampoco plantea soluciones. Ojo, el emisor no plantea soluciones en el texto, no expone su desacuerdo, no es un punto de vista. ¿Ok? ¿Quedó claro la 24? Antes de eso teníamos preguntas de léxico y preguntas de inferencia. ¿Había una inferencia? Sí. Claro, la 21. Chicos, entonces, ¿dudas con este fragmento? ¿9 de 9? ¿Sí? Perfecto. Sí, las preguntas más difíciles yo creo que era la inferencia de los párrafos 2 y 3. Porque, claro, había algunas opciones que podían confundirnos, pero que funcionan como opiniones o como juicios, como la E o la D, ¿ya? Que también se tienen que descartar, así que ojo con eso si hubo errores en la inferencia. ¿Ok? También la 22, que también requería un trabajo de síntesis y de análisis de la información presentada para emitir una valoración con respecto a consumidores y comercio. Bien. Entonces, yo creo que alcanzamos con la siguiente porque no es un texto, es una tabla. En general, todos los formatos son utilizados y se consideran como elemento comunicativo, por lo tanto, una tabla también es un texto, es una forma de comunicación. Así que vamos a terminar con esto. Yo les voy a dejar la tabla acá para que ustedes vayan mirándola al responder las preguntas. ¿Ok? Vamos entonces con el texto 4. Lo revisamos justo antes de terminar porque son poquitas preguntas. ¿Bien? Si hay dudas, por el chat, entonces. ¿Cierto? Eso implica que el campo ventral se achica, ¿cierto? Por la probabilidad de que ocurra también
Ok, jóvenes, veamos estas últimas preguntas de la tabla. ¿Por qué se da vuelta ¿Dónde se da vuelta? en la última parte? Por ejemplo, 2 partidos 0. Ahora, le explico que lo hizo por la división de Las preguntas, claro, se orientaban a extraer, localizar la información. La tabla no tenía texto en sí, pero nos permite construir una historia, un relato. A eso apuntaba, por ejemplo, la pregunta 27. Existieron reyes etruscos en Roma, Pericles es un personaje de la historia griega. En el fondo, esa información está acá, solo que presentada de manera cronológica, de acuerdo a los lugares. Entonces, eso nos permite establecer relaciones y esas relaciones son las que se están evaluando. Así que atentos también a estos formatos diferentes de presentar la información, como lo son las tablas, los gráficos, las infografías, como vimos también en la jornada última, bien, porque son espacios comunicativos, espacios de entrega de información igual de relevantes que un texto escrito, y el DEMRE los está considerando como tal. Por lo tanto, acostumbrémonos porque pueden aparecer en la prueba. ¿Ya? Con esta tabla, entonces, ¿hay dudas? ¿Comentarios? La 29. Dice, señale la alternativa que rompa la secuencia cronológica. Entonces, acá tenemos una línea de tiempo, por decirlo así, una secuencia cronológica, y teníamos que analizar cuál de las opciones alteraba esa secuencia, ¿ya? Entonces, claro, acá la correcta era C, Anaximandro, Solón, Pericles. Era bien tedioso porque había que buscar los datos, ¿ya? Y ojo también, porque esto es antes de Cristo, por lo tanto los años van al revés, no sé si lo saben, ¿no es cierto? Antes de Cristo, el 0 es el punto de partida cuando nació Cristo, el año 0, y de ahí van hacia atrás. Por lo tanto, el 594 sucedió antes que el 550. Entonces quizá ahí se equivocaron. ¿Bien? Ojo con eso también. Claro, probablemente si no marcó la alternativa correcta fue por un error de ese tipo, de captar la información. ¿Bien, Nicolás? Profe, es que en la tabla yo veo desde arriba hacia abajo están en el orden correcto. No sé, ya estoy viendo mal. Sí, pero, acá en Grecia, entre Anaximandro y Solón, sale el año en el que estuvieron, 594 y 550. El 594 es más antiguo que el 550 antes de Cristo. Por lo tanto, no sería una secuencia cronológica decir Anaximandro-Solón, porque el orden es Solón-Anaximandro. ¿Se entendió? Sí, es que no había visto los años, me estaba quedando sin tiempo, entonces vi el orden en la tabla. Ya, no, claro, no aparece en orden. Había que guiarse también por los años, con esa trampita que en el fondo ponía, que era la línea de tiempo antes de Cristo. La 26. Acá la correcta es A. Las guerras médicas se produjeron entre Persia y Grecia, como lo sabemos porque aparece en las dos tablas, guerras médicas y guerras médicas. Por lo tanto, sabemos que los dos lugares estuvieron involucrados y podemos afirmar que fue una guerra entre ambos. Bien. Ojo que aunque Esquilo y Sófocles estén en la misma época en Grecia, no significa que participaron en la guerra del Peloponeso, ¿ya? Lo mismo la relación de tiempo. Recuerden que van para atrás los años.
cuando son antes de Cristo, ¿ya? Damos vuelta a la línea temporal. Son números como en negativo, ¿ya? Entonces, ¿más dudas con esto? Claro, atento entonces a la información y a los distintos formatos en los que se puede presentar. ¿Bien? Como les decía, vamos a estar un par de semanitas sin taller, pero volveríamos en octubre con la última tanda. Sí, yo creo que queda una sesión más solamente porque después vienen ensayos constantemente y privilegiamos que le den tiempo y espacio a eso, ¿ok? Les voy a enviar la pauta en un ratito, pero si quieren, acá está también. Le sacan una foto, un pantallazo.